hermanos, el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos en este horario para compartir un ratico la palabra de Dios, esa palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica para el mundo entero. La palabra es universal, excepto que de pronto en algunas parroquias o en algunas provincias se celebre alguna fiesta especial, cambia. De lo contrario, generalmente es la misma lectura para el mundo entero. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios correspondiente a viernes 19 de julio del 2024. Hoy nos podría estar acompañando los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Hubo un pequeño inconveniente y entonces por eso voy a estarlos acompañando yo en la dirección, en la coordinación de nuestra liturgia. Por lo tanto, los invito para que después o durante el video lo compartan con otros hermanitos. Si estás en YouTube y eso, le den el like que llaman, la manito arriba. Eso nos ayuda a ubicar y eso nos ayuda a que más personas puedan ver el video. También compartirlo en los grupos de Facebook, compartirlo en los grupos de WhatsApp, compartirlo a los amigos y familiares. Sin miedo, sin miedo. Hagámosle que Papá Dios sabe lo que va haciendo y de pronto alguna palabra le puede llegar a los hermanitos, algún mensaje le puede llegar a los hermanitos. Bueno, mis hermanos, no siendo más entonces, los invito para que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muchas, pero muchas gracias. Gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por todos los regalos que traes con cada uno de estos días de vida. Gracias por todos tus detalles, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque, como lo hemos dicho estos días, has colocado tus ojos sobre nosotros, nos has mirado con agrado, aunque nosotros no lo seamos, aunque no seamos perfectos, aunque no seamos los mejores. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias por esas personas que crearon la liturgia, que organizaron la liturgia de la iglesia y que nos permite estudiar la palabra de Dios día a día. Gracias, Señor, muchas gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la intercesión de Mamita María. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, por tu entrega, por tu muerte, por tu cruz, por tu resurrección. Gracias, Espíritu Santo, amigo nuestro, compañero nuestro, Dios nuestro, porque nos asistes, nos iluminas, nos acompañas, nos guías, nos diriges, nos orientas, nos fortaleces, nos calientas. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi bendito Dios. En tus benditas y preciosas manos nos colocamos esta liturgia, colocamos a los hermanos que proclaman, a los que participan, pero también a los que la escuchan, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar, Señor, a donde llegue esta liturgia. Los bendecimos en el nombre santo de Jesús y nos colocamos en tus benditas y preciosas manos. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Danos oídos de discípulo para que aprendamos, para que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón y la podamos hacer vida por tu gracia. Bendito y alabado seas, Señor. A ti la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la lectura de la palabra de Dios, mis hermanitos. Del libro de Isaías. En aquellos días, el rey Ezequías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, esto dice el Señor, pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Ah, Señor,
Recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos. Ve y di a Ezequías: esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré, a ti y a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo: que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías: la señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta: haré retroceder 10 grados la sombra en la escalera de Ahaz, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol retrocedió las 10 gradas que había avanzado sobre la escalera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciera. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor. Devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Señor, en ti espera mi corazón, que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese. Amén. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieras lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos unos segunditos para permitir que la palabra de Dios, por la gracia del Espíritu, penetre en nuestra mente y nuestro corazón.
Muy bien, mis hermanitos. Que sea entonces el Señor hablando a través de nuestros labios. Que sea el Señor dando palabras de bendición para que entre todos podamos discernir o entender lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de su palabra. ¿Quién quiere comenzar? Qué pena, Norman, yo le Dale, comienzo Celi. porque no puedo levantar manito. Muy buenos días también para nuestros hermanos, los que también nos están escuchando diariamente. Hoy encuentro en la palabra del Señor algo tan grandioso, como el Señor nos invita a no ser tan legalistas, nos invita por el contrario a dar de lo que hay en el corazón con sinceridad. Qué gran enseñanza nos da el Santo Evangelio. El Señor pone aquí de presente que está primero, agradar a Dios o servir a las leyes del mundo, de la humanidad. Y esto no es solamente para hoy, esto lo podemos aplicar a través de nuestra actualidad. Muchos de las situaciones que se nos presentan, que hace el hombre que quiere agradar al mundo ante los ojos de Dios, son acciones que son condenables y eso lo vivimos aquí en nuestro país. Acciones que no tienen sentido, pero que nosotros, en medio de nuestras ceguedades, por decirlo de alguna manera, vamos conociendo cómo el Señor va iluminando y nos va abriendo los ojos. Ayer nos compartieron una oración hermosa del cardenal Aparicio, nuestro cardenal Rueda Aparicio. Él decía, oren por Colombia. Nos envió una oración tan hermosa que en la cual compartía pidiéndole al Señor que nos restaurara en estos momentos en que se está abriendo a la luz del mundo la verdad de lo que el hombre ha hecho y de lo que para nosotros vamos. Cómo nuestro país se ha declinado, se ha desfigurado, pero que esto ha sido obra de los que aquellos dan como esa autoridad. Pero por encima de todo está la bondad del Señor. Nos invita a esta reflexión. Primero está la palabra de Dios. Primero está nuestra fe y nuestra apuesta en el Señor. Que dejemos de lado esos legalismos, que llevemos más bien en nuestra mente cómo estamos obrando para servirle al Señor. Lo que nosotros hacemos realmente le agrada al Señor. Cómo debemos corregir ese camino de aquello que no es digno del Señor. Y así también nos lo enseña la primera lectura. Cómo el Señor enseña aquí al rey Ahaz, perdón, a Ezequías, cómo le enseña a él que le va como a retribuir, por decirlo de alguna manera, la confianza que el Señor y Ezequías había puesto en él. Le avisa que él va a morir. Le está diciendo, ponga en orden su vida, ponga en orden sus acciones. Y esa invitación también nos la hace a nosotros. Pongamos en orden nuestra vida, cómo la estamos llevando, cómo le estamos entregando y cómo nos estamos preparando. Pronto será la llegada del Señor, no lo sabemos,
pero que no nos coja así como se dice, de improviso. Vayamos buscando esa protección, vayamos mirando hacia adelante cómo le podemos devolver al Señor, porque el Señor cumple sus promesas. Y qué maravilloso aquí al final del texto, de qué manera el Señor le regala a Ezequías unos 15 años más de vida de lo que le había dado a Ahaz. Entonces, el Señor compara aquí su bondad, cómo retrocede las gracias que le había otorgado a un rey y cómo se las concede a otro, porque sabe que Ezequías le ha servido al Señor con esa sinceridad y quiere que él continúe su plan de salvación hasta el tiempo que el Señor lo disponga. Eso es la gran, y a través del Salmo es la gratitud que demuestra Isaías hacia el Señor. Como le dice al Señor, gracias porque me has permitido vivir unos años más de vida para hacer tu voluntad, Señor. Gracias. Y eso también lo digo yo y lo debemos decir. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido discernir y compartir para mejorar y también recuperar aquello que hemos dejado de lado. Amén. Gracias, ¿no? Amén, Celi. ¿Quién más? Ah, Nancita, por favor. Muy buenos días. Yo quiero como encadenar este evangelio de hoy con el ayer, especialmente no relacionado con el yugo. Dice el Señor, decía el Señor ayer, venid a mí todos ustedes que están cansados, que yo os daré descanso, que yo los aliviaré. Pero nos continúa diciendo que acepten el yugo que Él nos da. O sea, no nos está diciendo que no vamos a tener trabajo, que no vamos a llevar cargas, pero me recuerda que en Él yo hago, Él hace más livianas esas cargas, que en Él voy a tener paz y descanso. Eso no quiere decir que no voy a tener trabajos, porque eso es lo que quiere que yo haga, no quiere que yo me quede ahí como derrotada, que en ese cansancio, ¿quién no se ha sentido cansado, agobiado alguna vez, pero que no me quede ahí? Y eso es lo que de cierta manera le estaba pasando. Yo creo que a los discípulos que tenían hambre, tal vez cansancio, y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. El Señor, con su amor, ve la necesidad del hombre, en este caso la necesidad de sus discípulos, en nosotros, la necesidad de cada uno de nosotros, y en su necesidad tiene esa misericordia y nos da las herramientas para que tengamos ese descanso, ese nutrirnos, ese llenarnos. Pero algunos desafortunadamente vivimos como en una cuadrícula de reglas, de religiosidad, de tener la razón, me acordé del dicho también coloquial popular que dice que en ocasiones es mejor las buenas relaciones, ser amable que tener la razón. Sí, de pronto los fariseos en cuanto a la ley tenían la razón, pero en cuanto al amor no. En cuanto al amor, no les importaba pasar por encima de la necesidad del hombre por el cumplimiento de esa norma, de esa ley. ¿Cuántos nosotros a veces caemos en esas cuadrículas y de verdad no miramos la verdadera necesidad del ser del corazón, incluso con nosotros mismos? A veces somos demasiado duros con nosotros mismos, pero el Señor no es así. El Señor ve cada necesidad. Esa es la justicia del Señor, como hemos aprendido, que no le da a cada quien lo que merece, sino lo que necesita. Tal vez nosotros necesitamos ese descanso en el Señor. Y nos aclara, los trabajos son necesarios, incluso el yugo, las cargas, incluso nosotros, pero con Él todo es más suave. Incluso nosotros en esa religiosidad, en esa cuadrícula que andamos, les ponemos cargas a los demás que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de cargar. Pero eso nos recuerda, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia que también me muestra en esa primera lectura que tuvo Dios con el rey Ezequías.
esa misericordia de escuchar su oración, su llanto, que también fue oración, y darle la sanación, pero también la disposición de Ezequías, de la humildad, de escuchar a los profetas, porque muchas veces las personas no escuchamos a quienes nos hablan de parte de Dios, y esa misericordia del Señor de darle más y de sanarlo y de darle más tiempo, esa oportunidad que día a día el Señor nos da a nosotros. Todos los días es una situación y son situaciones e incluso dificultades que se vuelven oportunidades de crecer para nosotros. Y esa disposición del Rey también, y esa creerle al Señor. Espero que el rey en esos 15 años haya tenido haya aprovechado esa oportunidad para crecer, limpiar, para hacer la voluntad del Señor, no solo pensando en él, sino pensando en todo un pueblo. Y me llama también la atención en esta primera lectura que el Señor inmediatamente no lo sanó, puso a este rey a hacer algo. Sí, el Señor hizo su parte, que es lo extraordinario y lo imposible para el hombre, pero lo mandó a hacer algo, porque es que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y sentados esperando que Dios haga todo. Tenemos que hacer lo que nos corresponde para la misión que tiene cumplir la misión que tiene para nosotros, en su voluntad, no esperando que todo caiga del cielo, sino realizar lo que nos corresponde y gritarle. Y parte de lo que nos corresponde, ya lo hemos entendido muy claro, yo creo, en todos estos días de recorrido con el alimento espiritual que el Señor nos da, es ir al mundo entero, contarle nuestra experiencia con el Señor, contarle ese nuevo mensaje y llevar mucho más, muchos más a ese encuentro personal con el Señor, no a una vida de religiosidad, de sacrificios vanos, de penitencias vanas, sino de misericordia, de amor, de encuentro personal con Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, Dios la bendiga. ¿Quién más quiere participar? Buenos días, bendiciones para todos. Hola, mi Yo, Mari. ¿cómo están todos? Em, Mi participación es sobre el Evangelio, sobre todo. Bueno, sobre la primera palabra, pues yo decía escuchando la prédica, oh, qué chévere que uno le dijera al Señor, bueno, hoy se va a morir, pasado mañana se va a morir. Tiene uno tiempito de prepararse. Pero nosotros sabemos que a cualquier momento en el plan de Dios estamos ya, tenemos la fecha y la hora. Que no nos pase como un señor que yo estaba evangelizando y le dije, pues debe cambiar, mire que, bueno, le evangelizaba. Y me dijo, no, es que tranquila que yo cuando me vaya a morir yo me arrepiento. Entonces le dije, grave error, porque usted no sabe cuándo se va a morir. ¿Cuánta gente muere de infarto, muere de insofacto en un accidente y no tiene tiempo de arrepentirse? Entonces, debemos pensar nosotros eso, que siempre debemos estar preparados porque somos pecadores, pero el Señor nos mira nuestros actos, nuestras acciones y sabemos todos que vamos a ser juzgados por el amor, porque dice que las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, pero la, la fe y la esperanza mueren con uno, los dones, pero el único don que no muere es el don del amor, y por el amor vamos a ser juzgados. Entonces nosotros debemos amarnos y cuidar nuestra salvación, luchar por tener la dicha de tener una vida eterna junto con Jesús y los seres celestiales. Y del Evangelio veo la crítica. Desafortunadamente, muchos estamos llamados o acostumbrados a que vemos que una persona hace algo o no hace algo que uno de pronto dice, no, es que tiene que hacerlo, debe hacerlo. No, miramos siempre la falla en la otra persona, que para uno no puede ser una falla, pero para los que lo están criticando a uno y mirando qué hace uno, entonces es blanco uno de críticas, de calumnias,
de todo lo imaginable, pero entonces es ahí donde yo vuelvo y repito, Dios es el que juzga y la conciencia es la que acusa. Dios los bendiga a todos. Gracias, Marielina, Dios la bendiga. ¿Quién más quiere participar? Bueno, mis hermanitos, como ustedes ya bien lo han dicho, la pregunta tal vez con la que yo comenzaría es, ¿qué es más importante para nosotros? Todos los seres humanos tenemos como una escala de valores o unas prioridades. En nuestra relación con Dios, ¿qué es más importante? ¿Cumplir con las leyes, reglamentos, estatutos o hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que a Dios le agrada. Esta semana estuvimos compartiendo en algunos grupos de oración. Por ejemplo, tocamos el tema de la ofrenda agradable, porque en el texto que estábamos estudiando en los grupos tocamos esa palabra o aparecía esa palabra, una ofrenda agradable. Entonces, nosotros ofrendamos y cada uno ofrenda según su conciencia, cada uno ofrenda según sus criterios, según su voluntad. Pero casi nunca nos preguntamos si la ofrenda que estamos haciendo, esa ofrenda, es agradable a Dios. Creemos que a Dios lo que le importa es que demos. Usted dé y ya. Pero no nos preguntamos si lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Lo mismo pasa con el legalismo del que hablaba Celina. ¿Será que solo porque está estipulado en la ley que se haga es correcto? ¿Solo porque la ley lo dice? Entonces aquí tenemos un problema gravísimo y que hoy en día se ha vuelto común en los pueblos, en las naciones, y es convertir lo moral, traducirlo a legal. Entonces, por ejemplo, el aborto. El aborto hoy en día en muchos países es legal, pero la pregunta, ¿el aborto es moral? ¿Es correcto ante los ojos de Dios? La pregunta no es si está bien ante la ley del país. Esa no es la pregunta. La pregunta es entonces si es agradable a los ojos de Dios. Hoy en día se ha legalizado el consumo de alcohol, el consumo de drogas. También se ha legalizado eh, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se ha legalizado, ojo, se ha legalizado. Son legales, son cosas legales. Los congresos de los países, los congresos de las repúblicas los han aprobado, los han legalizado. Entonces la gente de pronto piensa que eso ya no es pecado, porque por un lado todo el mundo lo hace y por otro lado la ley lo aprueba, pero Dios lo aprueba. Dios lo aprueba, es agradable a Dios. ¿Cómo saber, Norman, si algo es agradable a Dios? Porque uno va según su palabra y dos va
según el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. O sea, hay al menos esos dos pilares. No es solamente el pilar de si está escrito o no está escrito, de si está mandado o no está mandado. No, no solamente son esos, no es solamente el pilar de la ley o de la letra o de la rúbrica, sino también es realmente esto le sirve a Dios. O sea, esto que se está haciendo es para realmente la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, debemos de tener muy claro algo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 30, si no estoy mal, dice que Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. En la primera lectura se le dice a Ezequías, pon tu vida en orden. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, si no estoy mal, al final del capítulo 14, cuando se habla del espíritu maligno que regresa a la casa de donde había sido expulsado, dice que se asomó por la ventana y vio esa casa ordenada, arreglada, ordenada o limpia y desocupada. Entonces, la pregunta es, ¿a Dios no le gusta el orden? Claro que le gusta el orden. Claro que a Dios le gustan las normas, las leyes, todo eso a Dios le gusta, pero por encima de la letra y por encima de la ley está el amor y la misericordia para con los demás, para con las personas. Una ley puede decir que si una persona, por haber cometido un pecado, tiene que morir, Dios de pronto en el Antiguo Testamento puso esa misma ley o le ayudó al pueblo de Israel para que pusiera esa ley. Pero si en el Nuevo Testamento Dios dice, un momento, pero es que esta persona se arrepintió, pero es que esta persona abrió su corazón, esta persona buscó de Dios, como decía María Lina, antes de. Entonces, para Dios es más importante la misericordia. En el libro de Ezequiel también aparece eso, en donde habla de la responsabilidad personal y dice que si una persona se ha equivocado toda la vida, pero al final se arrepiente, salvará su vida. Como también dice que si una persona ha vivido muy santamente toda la vida, pero al final se equivoca, pues perderá su vida. Entonces nos invita a estar siempre preparados, siempre limpiando la casa, poniéndola en orden, llenando la casa, siempre. El Señor lo está haciendo constantemente. Yo sé que la dificultad radica en saber, en descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para no irnos solamente por el legalismo? Escúcheme lo que les voy a decir. El legalismo es el camino ancho, la puerta ancha. Es la manera fácil y cómoda de pretender llegar al cielo. Acuérdense ustedes lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, ¿no? En donde dice que la puerta ancha, cómoda y espaciosa es la que conduce al infierno. Cuidado, cuidado. En cambio, el camino angosto, la puerta angosta, el camino difícil es la misericordia, el amor. Ese es el camino difícil, porque el legalismo, pues fácil. Le ponemos el metro de la ley a todo el mundo. Y si cumple con las medidas estándar, listo, pasa. Si no cumple con las medidas estándar, pues no pasa. Esa es la manera fácil y cómoda. Pero ¿y cuál es el metro del amor? ¿Cuál es el metro de la misericordia? ¿Cuál es el metro del perdón? A Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces. Y él le responde, no, 70 veces 7. Alguien legalista podría decir 7 por 7, 49. Ah, listo, ya sé cuántas veces voy a perdonar. Y la pregunta es, ¿y a ti, Dios, cuántas veces te habrá perdonado? ¿No crees que Dios ya pasó ese número hace mucho tiempo? Ese 7 por 7 significa siempre,
sin medida, sin medida, siempre. Norma, pero entonces perdonar, ser misericordioso, amar a los demás, significa dejarse uno, de permitir que le pasen por encima de la dignidad de mi persona o que los demás lo humillen a uno o que los demás hagan con el nombre y con la honra de uno lo que quieran. No, no, eso no significa eso. Lo que significa es que yo perdono al otro. Perdonar. Donar antes de. Es un regalo, es un don. Pero obviamente en mi vida debo de procurar, debo de evitar que esta persona o estas personas me sigan lastimando, no eliminándolas, obviamente, apartándome, evitando que esta persona tenga nuevamente la ocasión de lastimarme, por lo tanto de pecar. Y ahí estoy siendo misericordioso conmigo mismo y estoy siendo misericordioso con el otro. Entonces, en cuanto a la misericordia para Dios no hay límite, mientras que la ley sí tiene límites. La ley dice, a la tercera ya no se le pasa más. Una, dos, tres, chao, se murió. Entonces, qué difícil es para nosotros, porque es difícil cambiar la medida de la ley por la medida de la misericordia. Ahora, si estamos en la gracia de Dios, siempre habrá misericordia en nosotros, siempre habrá amor en nosotros, siempre. Siempre habrá una oportunidad más. Ayer lo predicaba yo en el grupo de oración. Dios es el Dios de las oportunidades. Hay gente a la que no le gusta esa idea. No, 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 no. Dios no es de segundas oportunidades. Bueno, se lo respeto. Esas personas que dicen que Dios no da segundas oportunidades. Esas personas que son tan legalistas, tan cerradas. No saben que con esa misma actitud se están equivocando y no saben que con esa misma actitud se están cerrando la puerta ellos mismos. Sin embargo, Dios no se la cierra. Dios mantiene abierta la puerta de su corazón, la puerta de su perdón y la puerta de su misericordia. Dios la mantiene abierta. Porque Dios lo que quiere es que nos salvemos. No si cumplimos o cumplimos la ley. Dios lo que quiere es que lleguemos al cielo. Para eso nos creó Dios. Para eso nos dio la vida. Para que seamos felices con Él en el cielo. A propósito de eso, en la primera lectura pareciera que este rey Ezequías no conoce el tema vida eterna. Para él se acaba la vida. Para él ya no hay más oportunidades, ya no hay nada más que hacer. Mientras que para nosotros, hoy como cristianos, sabemos que la vida eterna existe, que esta vida es un paso hacia la vida eterna, es una transición hacia la vida eterna. Que esta vida no es la vida definitiva. La verdadera vida definitiva es la que viviremos en el cielo. Esa es nuestra fe. Que duele cuando un ser querido parte para esa vida definitiva. Sí, claro, por nuestros apegos, por nuestra ignorancia, porque a veces no se nos explica, no se nos habla, no se nos enseña, no se nos deja lo suficientemente claro que tendremos otra vida. Entonces, si tendremos otra vida, debemos de vivir preparados para esa vida. Hoy en día entre los jóvenes, en la sociedad, se ha popularizado aquellas frases de que la vida es una sola y hay que vivirla y hay que disfrutarla y mejor dicho. Pero nosotros sabemos que la verdadera vida no es esta. Esta es una preparatoria para tener vida eterna. Este es un camino
pasajero, provisional, para prepararnos para la vida eterna. ¿Y qué es lo que nos va a dar la puerta de entrada a la vida eterna? Precisamente el amor y la misericordia. El amor y la misericordia que tengamos, obviamente, para con los demás. La misericordia que tengamos y el amor que tengamos para con nosotros mismos. ¿Y cuando uno se vuelve misericordioso? Cuando uno aprende a amar, cuando ha tenido un encuentro personal con Dios. Cuando se ha encontrado con el Dios del amor y cuando se ha encontrado con el Dios de la misericordia, con el Dios que perdona y con el Dios que da segundas oportunidades. Cuando uno aprende a conocer a Dios y cuando uno aprende a entender a Dios, es que uno puede comenzar a pensar y a actuar y a sentir como Dios. ¿Qué está buscando Dios en el mundo? Hombres y mujeres que tengan un corazón semejante al suyo, un corazón manso y humilde como el de Él. Eso es lo que Dios está buscando en el mundo y eso es lo que Dios está tratando de crear en el mundo. Hombres y mujeres que tengan un corazón semejante al suyo. Hombres y mujeres que tengan un corazón manso y humilde, sencillo como el de Él. Entonces, resulta que las leyes, el legalismo, no nos va a llevar a eso, no nos conduce a eso. ¿Por qué? Porque el legalismo es la manera cómoda de decir, si la ley lo dice, punto, si no lo dice, de malas. ¿En qué parte de la ley está la misericordia entonces? ¿En qué parte de la ley está el amor? ¿En qué parte de la ley está el perdón? ¿En qué parte de la ley están las segundas oportunidades? ¿No? Mientras que en el corazón de Dios y en el corazón de un cristiano siempre deben haber segundas oportunidades, siempre debe el corazón estar abierto a. Entonces la primera lectura es eso. Y cuando escuchamos la primera lectura, nosotros en la comunidad vivimos esta primera lectura, la vivimos a través de una hermana nuestra de comunidad, de Marta Cárdenas, hermana de Lucy. Cuando a ella la diagnosticaron, si no estoy mal, la enfermedad de ella era mortal, era terminal, ya no había más que hacer. Sin embargo, el Señor le dio varios años más de vida después de que nos regaló en revelación este texto bíblico en una reunión de grupo de oración. Alguien podría decir, creo que fueron 6 o 8 años más de vida que le regaló a Martica. Alguien podría decir, no, Ron, pero no fueron 15. Pero según la ciencia y según los médicos, ella tenía que haber muerto. Sin embargo, Dios le dio más años de vida. Es que no se trata del número, ese es el detalle. En estos días estamos haciendo el rosario de liberación en los grupos de oración. En la hojita que fotocopié y que les compartí, dice repetir 10 veces. Y hay hermanitos que se agarraron fue del número, de la cantidad. Pero si no tenemos tiempo, yo lo hago de 5 o yo lo hago de 3. Es que lo que importa no es la cantidad, el número, la ley, lo que dice ahí, lo que está escrito. Lo que importa es hacerlo de corazón. Eso es lo que realmente importa, hacerlo de aquí de corazón. Una sola vez que se diga, pero que se diga con fuerza, con poder, con autoridad, con certeza, con convicción, es suficiente. No es la cantidad de letras, pero nosotros, sobre todo nosotros los católicos, tendemos a ser impresionantemente legalistas, terriblemente legalistas, al punto que le decimos a la gente que si no cumplen la ley, están en pecado mortal. Bueno, y es cierto. San Pablo dice que la ley solo ha servido para hacernos dar cuenta de que somos pecadores, por lo tanto, destinados a la muerte. Pero ¿será que Dios puso la ley para que muriéramos? No. Por eso la ley no pudo cumplir con su propósito. Y tenía que venir el tiempo de gracia, el tiempo del Espíritu Santo, este tiempo que estamos viviendo. Porque como la ley no pudo hacerlo,
La salvación del ser humano, la santificación del ser humano solamente se alcanza por la gracia, por la fuerza y por el poder del Espíritu de Dios. Pidámosle a Papá Dios que rompa en nosotros ese vicio, esa costumbre, esa tradición de vivir pegados a la letra, al número, a la cantidad. Y más bien pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el suyo, un corazón manso, humilde, sencillo como el suyo, un corazón misericordioso, amoroso, perdonador. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener un corazón que siempre esté brindando segundas oportunidades, no para que pasen por encima de nuestra dignidad, sino precisamente que así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también nosotros podamos perdonar a los demás. Oremos, mis hermanos. Papá Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tu evangelio. Gracias por cada enseñanza que nos regalas. Hoy, Señor, te pedimos, derrama sobre nosotros la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. Señor, muéstranos tu amor, muéstranos tu misericordia, muéstranosla para con nosotros, para que así también nosotros nos podamos volver misericordiosos. Ayúdanos a entender, Papito Dios, que por encima de la norma, que por encima de lo legal, que por encima de la ley, que por encima del estatuto, Señor, está la dignificación y la salvación del ser humano. Ayúdanos a entender eso, Papito Dios. Sabemos que no es fácil. Los legalistas se llenan de argumentos, algunos de ellos muy convincentes, pero a nosotros lo que nos importa es agradarte. Eso es lo que queremos, Papá Dios. Aprender a agradarte, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor, porque eso lo aprendemos a través de esta relación constante contigo, a través de nuestra vida de verdadera oración, de diálogo contigo. Lo aprendemos a través de tu palabra, Señor, la lectura diaria de tu palabra. Lo aprendemos a través de la vida de comunidad, Señor, tratando con los demás, rozando con los demás. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por todo lo que nos está regalando, por todo lo que nos estás enseñando. Queremos que cojas nuestros corazones y los moldees. Queremos que cojas nuestros corazones y los cambies, los transformes. Te entregamos hoy de manera especial, te entregamos nuestros odios, nuestros rencores, nuestros resentimientos. Te entregamos nuestros recuerdos, Señor. Como a Ezequías, Señor, ven y sánanos. Sana nuestra herida, sana nuestra llaga, Señor. Danos la oportunidad de poder perdonar, danos la oportunidad de poder olvidar si es necesario, danos la oportunidad de dejar el pasado atrás, mi bendito Dios. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Todo lo dejamos en tus benditas y preciosas manos. A ti sea la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, necesitamos de ti, de tu apoyo, de tu intercesión, de tu ejemplo, de tu testimonio, de todo. Te pedimos, Madre Preciosa, que nos ayudes. Ora, ora por nosotros. Ayúdanos a orar, Madre Santa. Y ayúdanos a caminar según lo que a Dios le agrada, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según el Espíritu de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Amén. Para que hagamos de esta meditación una transformación del alma, una transformación del corazón, para que agrademos al Señor con aquel paso que vamos a dar diariamente, cada día, para que sea del agrado del Señor. Amén. Amén. Para que bajo la luz del Espíritu Santo estemos plenamente convencidos que Dios perdona todos nuestros pecados y está siempre dispuesto a perdonarnos. Amén.
para que el Señor sane nuestras heridas, sane nuestras llagas, sane nuestras cicatrices, para que el Señor nos deje completamente limpios y así también nosotros podamos ser instrumentos de sanación para los demás, de perdón y de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, no se les olvide compartir el video, no se les olvide eh, que hay grupos presenciales. Si de pronto usted dice, no, es que ninguno de los grupos de Fuentes de Misericordia me queda cerca, vaya a su parroquia, busque un grupo de oración, ojalá y sea carismático, donde se ore fuerte, donde se alabe, donde se cante, donde se adore, donde se predique la palabra de Dios, donde se ministre a los hermanos. También oramos por los hermanos que ofrendan. Padre, en el nombre santo de Jesús te entregamos la vida de todos aquellos hermanitos que ofrendan de una u otra manera. Te pedimos que los bendigas, que los laves con tu bendita sangre, que apartes de ellos toda pobreza, ruina, miseria, enfermedad o escasez. Y que por estas ofrendas, Señor, que ellos depositen en nuestro Nequi, sean bendecidos y sean prosperados también, y sean sanados y sean liberados y sean restaurados en el nombre de Jesús. Amén. El número de nuestro NECI 301-551-2161. Mis hermanitos, Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchísimas gracias. Muchas felicidades.